Bien, estábamos planteando que la información que nosotros vamos a dar en esta fase ya específica, metodológica de la que estamos hablando, la información tiene que ser comprensible para los padres o para el niño, jerarquizada, es decir, que no vamos a dar todo lo que hemos obtenido en el proceso de evaluación, y debe ser dosificada, en el sentido de que vamos de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Cómo vamos a abrir nuestra entrevista de devolución de información? Con el motivo de consulta. Vamos a resumir el motivo de consulta y vamos a ir ordenando los datos, desde los más saludables a los más psicopatológicos. Otra recomendación es que esa información no tiene que ser excesiva. De nuevo, esto de que esa tabla, donde está representado todo el proceso de evaluación, es un cúmulo de datos que agobiarían a la familia. Entonces, el psicólogo ya conoce el nivel educativo, social, y también el grado de salud y de claridad que tienen los padres en el momento cuando los recibimos en la consulta. Y es ese conocimiento el que nos orienta en cuánta información pueden recibir. Entonces uno puede pecar por los dos extremos, por agobiarlos, dando excesiva información, o dice Sendín, por subvalorar a los padres y decir, no nos van a comprender, que yo creo que es a veces lo que le pasa al modelo médico, no nos va a entender. Entonces damos una información excesivamente breve y nosotros advertimos, ya vamos a mirar el concepto, hay una relación, hay un feedback, advertimos hasta por los rostros, por lo analógico, si los padres van comprendiendo lo que estamos diciendo. Y otras veces nuestra sorpresa puede ser peor, porque a veces creemos que hemos hecho una magnífica entrevista de devolución y ya sobre la hora, recuerden que nosotros el encuadre lo manejamos con la hora técnica, los padres le dicen, la verdad que no entiendo. Es decir, entonces cuando ellos dicen no entiendo qué le pasa, uno dice, acabo de fracasar en esta entrevista, porque el padre está como si recién comenzara la entrevista de devolución. Quiere decir que la forma en que la he conducido, o es tan poco lo que he dicho, que no ha logrado hacer el insight de la problemática. Entonces, volviendo, no hay interrogantes de con qué comenzaré, que es otra de las observaciones que yo veo en los exámenes finales. Se empieza recuperando la razón por la que han venido, o sea, el motivo de consulta. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? Esto les he tomado de la clase donde hemos trabajado la integración de datos. La madre de José llega, ha cambiado de escuela, ha empezado la escuela secundaria en un colegio distinto a la escuela donde iba, y es derivado por el asesor pedagógico. ¿Por qué motivo? Tiene bajo rendimiento escolar. Y la madre a continuación dice de que para hacer las tareas necesita permanentemente de ella o de un profesor, porque solo no hace las cosas. Pero ustedes tienen acá dos dimensiones. Esto, que es el motivo explícito de consulta, y acá hay otra dimensión, la dependencia. Esto no parece ser cognitivo, dependencia de un adulto para resolver las tareas escolares. Entonces voy a retomar un concepto, esto de que uno de los objetivos de la entrevista es dar una respuesta al motivo de consulta. Este es el motivo de consulta. Más allá de que nosotros a lo largo del proceso hemos advertido que en José hay un tema de fondo, que es su identidad personal. Vive en una familia que tiene una organización, que las hay muchas, pero debe ser explicitada. Hay un abuelo que funciona como un padre, hay un padre que no se conoce, pero parece que sí se conoce, hay temas que no están explicitados. Entonces nosotros hemos identificado que en la organización psicológica de José hay una pregunta que no está esclarecida, que es su identidad. Pero la madre no ha venido por eso, ha venido por el bajo rendimiento. Entonces vamos a ver cómo vamos integrando los datos. Bien, entonces volvamos. Yo he planteado de que nosotros vamos a mostrar la situación actual y los cambios que conviene realizar, y que vamos a ordenar los datos de los más sanos a los más psicopatológicos, pero nuestro eje es el motivo de consulta. Entonces, si el motivo de consulta es rendimiento escolar, en principio
nuestra hipótesis, o para los padres o para el asesor pedagógico, puede estar vinculado a lo madurativo y a lo cognitivo. Entonces vamos a empezar mostrando esas variables. Es decir, ustedes empiezan a pensar qué datos tenemos de la entrevista y qué datos tenemos de las pruebas. En el caso de las pruebas, tendremos que hacer todo un perfil de los datos que hemos obtenido de la escala de WIS 4. También con la edad que tiene, los datos que provee el vender serían muy complementarios, pero con eso vamos a comenzar, y vamos a comenzar con las variables más saludables, porque en esa escala, como ya bien vengo planteando y lo hemos dicho a lo largo del curso, hay dimensiones cognitivas que han funcionado muy bien, y hay otras, por ejemplo, velocidad de procesamiento de la información aparecía como devaluada. En cambio, el índice de comprensión verbal estaba más conservado. Entonces vamos a comenzar con las variables más conservadas y luego vamos a mostrar aquellas disfuncionales sobre las que hay que generar cambio. Y luego vamos a ir a estas variables que tienen que ver con lo emocional. Yo les voy a poner un ejemplo para que no les quede a ustedes como teórico, como para ir cerrando la clase. Yo he recuperado esto de la clase que les he dado sobre la articulación de datos. Desde el punto de vista emocional habíamos hecho una descripción, ¿no? Era retraído y tímido, léase en la orientación interpersonal internalizante, tenía poca motivación para asumir las tareas, y con relación a la madre tenía dependencia respecto del propio padre, y entre José y la madre había en algunos momentos una relación asimétrica donde ella funcionaba como madre, y en otros, recuerden, cuando ocultaban datos al abuelo, en un rol de hermana. Y luego también habíamos hablado, que es lo que he planteado hoy, que necesitamos profundizar en la entrevista de devolución, que hay una alianza entre la madre y José para hacer frente a estas autoridades tan rígidas del abuelo. También dijimos de que la madre, si nosotros jerarquizáramos la información, si bien es cierto llega porque le preocupa el rendimiento escolar, está mucho más preocupada por la ausencia de la figura paterna. Este es el corazón del cuadro, sería, para nosotros clínicamente. Sí está angustiada porque tiene bajo rendimiento, pero hace referencia en forma reiterada a la ausencia del padre, y la pregunta, ahí viene esto de los objetivos que decíamos, tratar de resolver o de atenuar la fantasía de enfermedad y curación. ¿Cuál es la fantasía de enfermedad que tiene esta madre? Que que José, al no saber quién es el padre y al no tener la compañía, va camino a enfermar. Esa sería nuestra hipótesis. Entonces es nuestra atención flotante sobre lo que tenemos que trabajar. Pero volvamos. Nosotros no vamos a arrancar diciendo esto, porque esto es una parte disfuncional. Vamos a comenzar diciendo de que él ha podido aceptar las situaciones de trabajo, que ha aceptado las consignas, que reconoce la figura del psicólogo, quien lo acompaña en esta tarea para la cual ha venido, y que si bien es cierto no tiene motivación en forma autónoma para trabajar, pero cuando uno le propone puede cumplirlas, cosa que es verdad. Lo que ocurre es que la situación de consulta es el 1 a 1. En este tipo de niños, la asistencia del psicólogo es casi una situación privilegiada. En cambio, ¿qué pasa con José en la casa, mientras la madre está en otra tarea? O qué pasa en el aula, que son al menos 20 alumnos. Entonces, no vamos a comenzar sobre lo disfuncional, sino sobre los aspectos saludables, y luego vamos a plantear esto, que sí hay una organización psicológica sobre lo que habría que trabajar para que tenga una capacidad de vincularse con nosotros de una manera mucho más autoafirmada. Y luego vamos a empezar, decíamos esto de ser dosificado y jerarquizado, cómo es la relación de ella con el padre. Esto lo que le ocurre de que en muchas ocasiones puede funcionar como madre, pero que hemos observado en el relato de ella que hay ocasiones en las que hace una alianza, y ahí tendríamos que argumentar la desventaja para tratar de resolver ese modo de funcionamiento. En ese sentido, quiero que ustedes recuperen este esfuerzo de la articulación de datos con lo que son los insumos para la entrevista de devolución, ¿no? Entonces, decirles, en esto de dosificado hacia en la mitad sería de la entrevista, decirle,
Si bien es cierto, usted ha venido a verme porque José tiene problemas de rendimiento escolar, yo le diría de que acá usted está preocupada, y en el buen sentido, porque usted desearía de que la situación de ausencia del padre se pudiera esclarecer, porque usted teme de que si esto no ocurre, y el abuelo a su vez se opone a que se hable sobre esta situación, esto pueda tener efectos mayores a futuro. Y en ese sentido, invitarla a que se lo pueda trabajar. Pero lo que quiero señalar, no hay que desmerecer lo que los padres traen como motivo de consulta. Bien, vamos ahora a avanzar teóricamente. Sendin dice de que cuando nosotros transmitimos contenidos, tenemos que estar atentos a los indicadores del nivel de comunicación. Yo les decía de que lo analógico nos habla si los padres están en desacuerdo, si están desconcertados, y eso nos orienta. Por eso les señalaba que una clase en estos términos queda como corta. Son apreciaciones teóricas para que ustedes vayan al terreno, porque esto teórico no se lo puede resolver. Es decir, a su vez mi pregunta: ¿qué características tiene cada uno de nosotros como psicólogos? ¿Cuánto hay propio en la organización psicológica nuestra y cuánto podemos aprender, ¿no? De cómo mirar, cómo leer esos datos? Si ellos están comprendiendo lo que estamos diciendo, cuál es el nivel de desacuerdo, hay rostros de acuerdo, de desacuerdo. Cuando logramos reunir a padre y madre, cada vez nos resulta más difícil también ver los rostros de ambos, por eso es que es complicado trabajar con familias. Bueno, por eso es que dice Sendin, ajustar la información según las señales que los padres nos dan. Nos pasa también en el diálogo, no hace falta que sea en la consulta. A veces estamos en un diálogo con un amigo, y le decimos, me parece que decimos nosotros, no me estás entendiendo. El interlocutor no ha abierto la boca, pero nosotros tenemos señales de que estamos siendo poco claros, y decimos, bueno, te vuelvo a explicar. Bueno, y nos vamos a detener, de hecho, en aquellas variables que sean más problemáticas. En el caso de José, lo del rendimiento escolar aparece como mucho más sencillo que la complejidad de la estructura familiar. La dependencia pasiva de la madre hacia el abuelo, del cual se queja, pero de la cual no sale, porque también hay unos beneficios secundarios de esa posición. La relación simbiótica que tiene con el hijo, que también le otorga placer, pero de la cual no es consciente. Entonces, esos aspectos que son más problemáticos, sin los cuales no vamos a resolver la dependencia de una figura adulta, porque muchas veces en la consulta los padres, también los profesores, los directores de escuelas, que no tienen por qué ser especialistas en psicología, nos piden que trabajemos sobre eso, sobre el síntoma. Y yo quiero que sea autónomo. Y nosotros tenemos que hacer ingentes esfuerzos, apelando a la biblioteca de la que venimos estudiando, que se llama tiro por elevación. Así que si nosotros no trabajamos sobre la organización subjetiva emocional, ese chico no va a ser autónomo. En la medida en que nosotros logremos, por ejemplo, que José deje de dormir con la mamá, que tenga su propio cuarto, que tenga responsabilidades en algunas cuestiones de la casa, que ellos permitan que él aprenda a tomar el ómnibus, o que pueda ir a la casa de un compañero que vive a algunas cuadras, que aprenda a cruzar una avenida que es de mucho tráfico. Todo ese conjunto de cambios van a ir generando una posición mejor para ser autónomo. Pero yo no voy a lograr que sea autónomo para los deberes. Epistemológicamente es insostenible, pero nosotros tenemos que tener, por un lado, respaldo teórico, y por otro, habilidad para poder comunicar. Bien, la otra cuestión a la que nos tenemos que acostumbrar es al desacuerdo. Nosotros pensamos que hemos hecho una magnífica entrevista de devolución, y el padre nos dice, mire, discúlpeme, yo con esto de la psicología, hasta para cierto punto, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted plantea, y te argumenta, te contraargumenta. Entonces tendremos que ver qué nos plantea. Por eso decimos que es una relación dialógica, y por eso también decimos de que hacemos una entrevista. Pero si ustedes tienen un nivel alto de desacuerdo, un poco insight de los padres, y quiere decir que tendremos que seguir trabajando con ellos. Bien, finalmente, no todo lo que aparece en la entrevista y en las pruebas que hemos administrado se comunican.
Entonces, ya lo he venido argumentando, es como hacer una síntesis de lo que he dicho. Si van a quedar con el mismo psicólogo en un proceso terapéutico, podremos decir algunas cuestiones. La severidad del cuadro también. No podemos angustiar a una familia si estamos frente a una discapacidad, una adicción, una posibilidad de suicidio. Tenemos que mirar dosificadamente qué es lo que vamos a decir y la certeza de que vamos a poder seguir mediando en la situación. Si nos vamos a despedir allí, tenemos que ser muy cautelosos. Y también, de hecho, acá dice de la organización psicológica, yo le diría de la estructura de personalidad de los padres. No es lo mismo si ustedes tienen unos padres con una estructura muy rígida, en donde sienten que no tienen ninguna participación, o una organización perversa que consideran que ellos no son, no han producido esto que estamos viendo, que un padre profundamente angustiado. Por último, nunca mostramos protocolos de pruebas, nunca. Nosotros hacemos desde el dato primario las inferencias, ni a los padres, ni tampoco en nuestro diálogo interdisciplinar. Bueno, y lo que ya les he planteado, que el comportamiento, decimos que la entrevista de evolución ya se la empieza a perfilar con la entrevista inicial. El tipo de comportamiento de los padres en la entrevista inicial nos marca las líneas de trabajo. Un padre desafiante frente a la institución escolar o frente al juez que no le quiere dar la tenencia, nos está dando un indicio de cómo vamos a conducirla. A la inversa de un padre profundamente angustiado, o a la inversa de un padre profundamente pasivo, o que hace un depósito del niño en un experto y que cree que él no puede hacer nada. Por eso es que se habla de otorgarle poder, de devolverle el protagonismo, que en el campo de la psicología social se traduce de una manera que no me gusta, que se llama el empoderamiento. Es recordarle que están investidos de una jerarquía y que ellos conocen más al hijo que nosotros, que lo hemos visto 5 sesiones. Entonces, analizar las defensas, ¿no? Analizar la tolerancia, la frustración. En el caso de la madre de José, por ejemplo, decía, yo no puedo hacer nada porque, bueno, mi papá lo impide. Hay una posición allí en donde hay una situación de pasividad y es una situación defensiva, porque con eso yo no puedo hacer nada. Entonces hay que mostrarle que ella tiene un protagonismo y que tiene que poder ejercer la función materna desvinculándose de la dependencia de su propio padre. La tolerancia a la frustración está en relación con el tipo de padre que ha recibido. Les decía, un padre que tiene una organización perversa no tiene frustración. En cambio, un padre profundamente angustiado, tendremos que ser muy cuidadosos del modo en que dosificamos la información. Y luego la motivación para el cambio. De hecho, el grado de salud de los padres y de claridad sobre el tema son los que nos marcan, ¿no? Si es que tienen intención de que las cosas cambien, o lo que se llama de la boca para afuera. Es decir, todos te dicen que quieren que los hijos sean autónomos, que bueno, cumplan su rol, que tengan bienestar, pero lo que hemos venido planteando a lo largo del año es que hay comportamientos que se llaman paradojales de los enfoques sistémicos, y que lo que se hace es reforzar los síntomas. Es decir, yo quiero que él sea, en el caso de José, quiero que sea independiente, pero la madre tiene una serie de comportamientos que refuerzan la dependencia. Finalmente, ¿qué tipos de padres, retomando lo que he señalado en la presentación anterior? Hay padres que funcionan de una manera absolutamente asimétrica, porque eso también en el fondo es cómodo, no es consciente, pero es cómodo. Consideran que el psicólogo es el experto y ellos no saben nada. Y nosotros tenemos que argumentar fuertemente de que ellos tienen un conocimiento sobre ese hijo y que eso es importante. Entonces delegan toda la responsabilidad. Son los que nos dicen, pero no va a tener que venir él. Luego los padres culpabilizados, ¿no? Si yo hubiera actuado de otra manera, es que yo estaba mucho tiempo fuera de casa, es que justo nos separamos. Entonces vamos a tener que trabajar sobre eso,
porque si no liberamos esa variable, no vamos a poder salir de la situación. Y los casos más graves son los que llegan mucho a la consulta, son los que no tienen registro del problema, ¿no? Que son los que han sido derivados. Y aparecen mucho, sobre todo en la adolescencia, porque es cuando ya las variables del desarrollo se han separado de lo que son las variables psicopatológicas. En este tipo de familias, ustedes tienen que en la infancia los síntomas ya estaban cuando uno hace hacia atrás la biografía del niño. Sin embargo, para estos padres, todo era propio de todos los niños son así. Entonces, cuando ya en la adolescencia el mismo desarrollo cognitivo le permite a ese adolescente tener comportamientos de mucho mayor riesgo, le hace el alcoholismo, el conducir alcoholizado, las adicciones, eh, entonces recién es cuando llegan a la consulta. Bueno, con esto terminamos la clase. Yo decirles que es un tema eminentemente clínico y práctico, de manera que la clase se queda corta, es decir, les doy una serie, algunos insumos, y yo decía, la diferencia va a estar en la propia práctica que ustedes hagan el año próximo en las PPS. Y esta entrevista de devolución se va a complementar con el informe psicológico cuando tengamos un derivante que va a ser motivo de otra clase y con la que ya estamos cerrando el curso. Les doy ahora la bibliografía. Ustedes tienen, ya les vengo diciendo eso, como son temas muy clínicos, hay poca bibliografía. Dicen desde otras disciplinas que no se sabe qué hacemos nosotros los psicólogos en el consultorio con nuestros pacientes, porque no escribimos, no documentamos. Entonces hay poca literatura y muchas veces sobre adultos. Yo les he escrito un documento, una ficha, en donde recreo estos temas que he planteado en la clase de hoy y que están trabajados por Walter Clover, ¿no? Porque los españoles y los ingleses hablan del informe, ¿no? Y allí incluyen ambas cosas. Entonces he hecho una adecuación para infancia y adolescencia. Y la profesora Lacunza les ha escrito otra ficha porque les he dicho de que en este curso nosotros hemos visto ámbito clínico, pero hay ámbito forense, ámbito educacional. La profesora Lacunza les ha hecho un trabajo en donde hace referencia al ámbito educacional. Están disponibles en el aula virtual. Y también recordarles, los profesores les vienen diciendo a ustedes en todas las clases de que revisen estas fichas. Yo les he escrito también una ficha sobre ámbito clínico y jurídico. Con esto les va a quedar un background importante que les va a ser útil cuando trabajen con la PPS. Les puede tocar trabajar en escuelas, que es lo más probable porque allí hay una población disponible no clínica, pero también puede tocarles alguna situación de tribunales. Bueno, con esto cerramos la clase. Muchas gracias.